muy agradecidos con nuestro buen Dios que nos concede podernos reunir y meditar en la palabra del Señor y poder continuar con un tema que vimos hace un par de domingos. Y hablábamos del padre del hijo pródigo. Pero en esta oportunidad queremos ver al otro hijo. El otro hijo que muchas veces pasa desapercibido, porque toda la historia se centra en el hijo desobediente, en el hijo derrochador, en el hijo malgastador, pero no vemos la actitud del otro hijo y la actitud del padre con el otro hijo. En esta oportunidad, en este pasaje, no vemos a un padre regañón, no vemos a un padre que hace ver las cosas malas de sus hijos, sino que vemos a un padre amoroso, perdonador, que muchos de nosotros como padres decimos, no, yo le hubiera dado una buena ahí en ese momento. Pero veamos Lucas capítulo 15, como vemos acá. Vamos a leer del versículo 20 al 32. Lucas 15 del 20 al 32, dice así: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vine hasta tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este joven, vamos a hacer una reseña un poco breve sobre la situación de este joven, del contexto de lo que está pasando. El hermano menor, cuando llega a decirle al papá: papá, dame los bienes, en otras palabras le estaba diciendo: mira, ya moriste para poder gozar de la herencia. Yo no te quisiera vivo, porque vivo de nada me sirve, es seguir aquí en la casa. Y ese deseo de muerte, el papá no lo sorprendió. No dijo: pero ¿qué estás diciendo? No. Simplemente el papá atendió, y como solo de 2 hijos se habla ahí, la ley determinaba que al mayor le correspondía el doble de lo que el hermano menor iba a tener. Entonces se dividía entre 3 todo. Entonces el mayor le tocaban 2/3 partes, y de esa manera él obtenía más. Entonces el joven, el hermano menor, agarró su 3/3 parte de todo, lo vendió y se fue lejos. No quería que el papá ni nadie supiera de él. No quería que el papá ni siquiera lo fuera a buscar, porque a veces los papás así somos, ¿verdad? Vamos a buscar a ese hijo pródigo
aunque sabemos que está mal, no nos importa. Pero este joven trató de irse a un lugar en donde sabía que el papá no lo iba a ir a buscar, y menos el hermano, ¿verdad? Y este joven no se dio cuenta que lo que estaba perdiendo al tomar esas decisiones, agarrar el dinero, agarrar las propiedades, venderlas y agarrar ese dinero e irse, él estaba perdiendo mucho sin darse cuenta. Y esto es lo que muchos jóvenes pierden sin darse cuenta, porque pierden la comunión con el Padre. Y ahora es más fácil, fíjense, ahora es más fácil solo un mensaje de texto: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si es que nos acordamos. Perdió la comodidad, perdió la estabilidad que tenía como hijo del dueño de todo eso, del patrón. Perdió la seguridad, la posición, perdió todo lo que él pensó que estaba compensando de perder todo eso, con todo el dinero que llevaba en sus bolsillos. Él pensó que al tener todo ese dinero no le importaba perder lo demás. Bueno, pero Dios entra en juego en medio de todo esto. Fíjense, hasta este momento Dios no ha hecho nada y está permitiendo que sucedan esas cosas, que el hijo menor y que trabaje, y no ha hecho nada. Sin embargo, el Señor obra en las situaciones naturales de allá afuera para que este joven recapacite y le caiga el 20 y diga: ¿pero qué estoy haciendo? Ahora bien, póngase a pensar en esto. Todo lo que sucede es una hambruna en esa nación donde él estaba. ¿Qué culpa tenían los demás de la hambruna si era todo por culpa de este hijo menor? Es la misma situación que vemos en el Antiguo Testamento, cuando el profeta se va en un barco y hace una tormenta, y ahí estaban que todos se iban a ahogar. ¿Qué culpa tenían los demás? Pero Dios tenía un propósito con este joven. Y aquí vemos las cuerdas de Dios. Aquí vemos el obrar sobrenatural de Dios sin que nosotros entendamos lo que está pasando, sin que nosotros nos demos cuenta que es Dios el que está tomando cartas en el asunto para hacer volver en sí a este joven. Una hambruna que afectó a cientos o a miles de personas, todo por un joven, todo por este joven, para que él regresara donde el papá. Y así como había venido, tal vez en su carreta, caballo, lo que sea, el regreso lo hizo a pie, y tardó muchos días, y iba todo sudado, con hambre, que ni siquiera comida de animales había podido tomar, había podido ingerir. Como dice Oseas capítulo 11, versículo 4. Oseas 11:4, mire, este es de los versículos más tristes y amorosos que hay en la Biblia, y dolorosos para los que lo sufrimos. Dice Oseas 11:4: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Pero ¿cómo nos atrajo? Dice, con cuerdas humanas. Pero mire, hermano, si yo me quito este cincho, es una cuerda humana, y yo puedo disciplinar. Pero dice que el Señor está tomando esa cuerda y disciplina por amor. Fíjese, la posición de padre es: por amor lo estoy haciendo. Pero la posición del hijo es: mi papá me odia porque me está pegando. La posición del hijo es: pero es que me duele, ¿cómo va a ser amor eso?
Dios está determinando que es por amor. Fíjese, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si Dios no actúa en esta situación? Y deja que las cosas se den como están fluyendo. Este hijo menor iba en decadencia cada vez más y más y más. Ya nadie le prestaba, ya nadie le convidaba a nada, y sus amigos que habían llegado a ser a ese lugar ya no estaban. Ya nadie le prestaba. Mire, cuando usted está bien económicamente, ahí están hablando de los bancos. Mire, le tengo una tarjeta, mire que al 5% le dice, pero no le dice que es mensual. Pero cuando está mal, cuando tiene mala calificación, usted le llama a los bancos, mire, me da un crédito. No, fíjese, su calificación es mala, no se puede. Y Dios obrando sin saber los demás lo que Dios estaba haciendo. Pero hermano, nosotros debemos de darle siempre gracias a Dios por las cosas que están sucediendo, porque el Señor sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Amén. Nosotros no sabemos cuántas personas padecieron en esa hambruna, padecieron que se le haya muerto un hijo, que se haya muerto un abuelo, que se hayan muerto las personas más débiles de esa región. Pero ahí estaba orando Dios. ¿El qué? Su plan perfecto. ¿Pero qué dice que es? Son cuerdas de amor, no son cuerdas de odio. No es una disciplina de odio, sino de amor. Y este joven pudo haber pensado que era mala suerte al haber llegado ahí. ¿Por qué a mí me sucede esto? Y haber pensado de que si me fue tan bien al obtener todo el dinero, ¿por qué me está pasando esto? Y sin alzar su mirada a Dios y decir, Señor, ¿cuál es tu plan? Sino que empezamos a ver culpables y a ver qué sucede. Es mala suerte la que me ha sobrevenido. ¿Pero qué era producto esto? Era producto del alejamiento que él tenía de su padre desde que estaba en la casa. Estando él en la casa, el hijo menor, estando él en la casa, ya tenía un distanciamiento de su papá, y ya no se diga del hermano, porque con el hermano no se llevaban nada bien. Pero entonces, aquí vemos que con el tiempo salió a la luz lo que había en el corazón de este joven. Vayamos ya al momento en el que el hijo regresa. Y la pregunta es, ¿por qué el papá no dijo así? Miren, si fuéramos nosotros los que estábamos en esa posición. Ahí viene, ya lo vi de lejos. Que venga a rogarme. Que venga hasta aquí a rogarme. Pero este padre amoroso dice que en cuanto lo vio, se dio cuenta que era su hijo. En la manera de caminar, en la estatura quizás, ya no por la ropa que vestía, ya no por los zapatos que calzaba, ya no por la complexión de él, ya no era por eso, la estatura y la manera de caminar nada más. Y cuando lo ve sale corriendo y lo abraza. ¿Por qué este papá sale corriendo? No solo por amor. ¿Sabe por qué? Porque la ley decía que cuando hubiera un hijo contumaz y rebelde, ¿sabe qué tenía que hacer el pueblo? Agarrar piedras y tirárselas hasta que muriera. Entonces algunos teólogos dicen que esa fue la prisa con la que él salió corriendo, porque cuando lo empezaran a ver los vecinos, aquí viene el rebelde, y a empezar a agarrar piedras para lapidarlo, para matarlo. Entonces vemos que en esta actitud del padre lo vemos como un padre que, fíjese, mire, yo lo veo quizás no como nosotros, sino diría más como quizás yo hubiera sido, que venga aquí a rogarme, y si lo pueden agarrar a pedrada, agárrenlo a pedrada, porque él se llevó mi dinero, porque él quería que yo me muriera. Pero no sabemos
no sabemos a ciencia cierta qué era lo que pensaba ese padre. Fíjese, ese padre sale corriendo y él no sabía, al verlo de lejos, todo el pantalón roto, la camisa rota, y al irse acercando, verlo todo desnutrido, mal alimentado, sucio, sudoroso, apestoso por haber estado con los cerdos, y llegaba caminando todos sus pies polvorientos, asqueroso. El papá no sabía si llegaba a decirle: papá, ¿me das más dinero? Y el papá se la jugó en el sentido que llegó, lo abrazó, no lo dejó hablar, no lo dejó decir nada, lo abrazó y lo besó. Y hasta después no fue que el hijo empezó a hablar, a pedirle perdón. Pero el papá no sabía a qué llegaba. Ahora bien, habiendo regresado, este joven es el detonante para ver qué había en el corazón del hijo mayor, del hermano mayor. Fíjese, todo el tiempo había estado en la casa trabajando y todo bien. El hermano se va y sigue normal. Pero cuando regresa el hermano menor, sale a flote lo que había en el corazón del hijo mayor. Hubo un momento en que salió a flote lo que había en el hijo menor cuando fue a pedir el dinero, que su papá se muriera. Pero ahora viene y sale, no por medio de una prueba. Fíjense que esto está bien tremendo, porque no fue una prueba para el hijo mayor de que él tenía que pasar algo, la enfermedad del papá, o que le iban a embarcar. No, nada, no era lío, no era problema. Solo fue una circunstancia. Y recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso fue lo que sucedió con este joven. Aquí mismo en Lucas 15 se habla de dos parábolas, como veíamos. Dos parábolas. La parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Entonces, la parábola de la oveja perdida es la que identifica al hijo menor que se había ido, porque esa ovejita se había ido, se salió del redil, se salió del cuidado del pastor y se fue de parranda esta oveja perdida. Y entonces vemos a este joven que se identifica. La parábola que el Señor había hablado, las dos parábolas hablan de los dos hijos. Entonces veamos, ya entrando en el tema, sobre este muchacho, el hijo mayor. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mire la primera palabra que le dirige este joven al papá, en Lucas 15, 29. Dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Qué hijo que esté acá, qué hijo que oye este mensaje puede decir estas palabras? Yo jamás he desobedecido a mí. Yo jamás he desobedecido a mi papá. Fíjese, muchos hijos pueden pensar: yo siempre le hago caso. En su mente, ¿verdad? En su mente. Yo siempre le hago caso. Ok, veamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué el papá llega y le dice al hijo que entre? Y el hijo no quería entrar porque el hijo pensaba, él creía que siempre le había obedecido. Pero como de la abundancia del corazón habla la boca, el detonante fue esa situación. Entonces, fíjese, ninguno sabía qué era lo que había en el corazón de ese hijo mayor. Ninguno.
Todos pensaban que era el hijo modelo, que ese hijo mayor era lo máximo. ¿Por qué? Porque era trabajador, era obediente, respetuoso, hogareño, nunca se iba con sus amigos, nunca le dieron un cabrito, dice él, así que él siempre estaba en su casa. El del medio. Y entonces el hijo, ya me sacaste de mi castillo. Era el orgullo de su padre, el hijo del medio. Pero eso era lo que él creía. Y lo que creía toda la gente. Todos pensaban lo mismo. Todos pensaban que él era un ejemplo en todo. Pero había una triste realidad. ¿Por qué? Veamos Lucas 15:28. Dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y mire qué dice, no le dio la orden. Le habrá dicho una vez: entra, hijo, a celebrar conmigo, a celebrar conmigo porque ha regresado. No, dice que se lo dijo una vez y otra vez y otra vez, porque está rogándole el padre que entre. Fíjese, mire, hermano, el papá bien pudo haber dicho: que se quede, que no coma del becerro gordo. Pero no, el papá tenía tanta alegría, tanto gozo, tanta gratitud al Señor, que él quería que ven y celebra con nosotros, ven y alégrate con nosotros porque ha venido tu hermano. Pero le rogaba. ¿Qué era lo que pensaban todos? Y el hijo mayor, que era obediente. Pero aquí vemos que la parábola describe que el papá tenía que rogar. No es lo mismo como que el papá venga y le diga: entra una vez. Antes, hace muchos años, solo una vez hablaban los papás. Una sola vez, porque la siguiente ya era con el cincho, con la vara, con el cable de la luz, con cualquier cosa que agarraban cerca. Y tenían que hacer caso y éramos obedientes. Pero ahora, vení, por favor, ya, entra. La realidad era otra de lo que pensaba este hijo de sí mismo. Era demasiada, exagerada justicia propia la que había en el corazón de este muchacho. La justicia propia que él tenía no le permitía ver su realidad, porque él se sentía que era más que su hermano menor, era más que lo que alguien pudiera decir de la familia. Lucas 15:28 nos dice que él se enojó y no quería entrar. Enojado. Pregúntese, ¿cuál era la cólera de este hijo? ¿Por qué? No llegaba a pedirle más dinero. Bueno, él no sabía a qué llegaba el hijo, el hermano. Pero el otro hubiera quizás disimulado: ay, hermano, regresaste, está con bien. Pero no, estaba enojado. ¿Se puede imaginar eso? ¿Cuánto eran los celos, la envidia que tenía de este hermano menor? Se enojó, no quería entrar. Salió el papá y le rogaba. ¿Cuántos jóvenes piensan lo mismo de sí? Que el papá tenga que humillarse rogándole al hijo. Fíjese, estamos hablando de relación
padres e hijos, de hijos que todavía están bajo la cobertura de sus papás. Si este hijo, aunque ya trabaje, aunque ya tenga DUI, aunque ya pueda votar, aunque ya tenga lo que tenga, si está bajo la cobertura de los padres, debe de obedecer. Aunque ya sea licenciado o ingeniero, o no importa lo que sea, si está con sus papás, está obligado a obedecer. Si ese hijo ya se casó, ya tiene su matrimonio, vive en su propia casa, entonces ya es diferente. Pero no puede ser que esté con el matrimonio en la casa de los papás y... Bueno, ese no es el tema. Pero este hijo mostraba una gran soberbia. Estamos hablando del hijo mayor. Era un gran soberbio y rebelde que escondía en su corazón toda su realidad. Proverbios 11:2 nos dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Este hijo estaba deshonrando al padre delante de todos sus siervos al no obedecerle. Un hijo deshonra a los padres cuando desobedece, y es una deshonra que Dios la ve en la vida de las personas. Y este joven, al igual que el hijo menor, el mayor también deshonraba al papá al ser un desobediente y rebelde. Si el papá llega y le dice: hijo, entra, punto, una sola vez, cuando no obedece a la primera, ya es un rebelde. Hay necesidad de decirle otra vez. Ese papá bien hubiera sacado su cincho y disciplinado: entra. Pero no lo hizo así, le rogaba. ¿Cuántas veces le habrá dicho: entra, hijo, entra, por favor, mira, es tu hermano, ya se bañó, ya se cambió, ya lo puedes abrazar, entra, mira, por favor, es tu hermano. Ay, que no me baña muy chuco, pero es tu hermano, ¿cómo no? Entra. Y ese papá rogando, a mí no me pasa a mí esa expresión que dice que el papá le rogaba. Con una sola instrucción hubiera sido necesario. ¿Qué más le dice este hijo a su papá? Este hijo obedecía más al papá como siervo que como hijo, fíjese. Este hijo le obedecía más al papá con lo que: mira, hay que ir a traer estas vacas, hay que ir a traer los caballos, los venados, lo necesario, ve a hacerlo, y aquí y allá, y todo lo hacía. Pero ya como hijo era diferente. Bueno, ¿qué pasó nuevamente con este muchacho? Dice en Lucas 15:30: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este hijo era un gran soberbio, porque le recrimina al papá: este no es mi hermano, es tu hijo. Este no es mi hermano, es lo que vos engendraste, es lo que tú criaste, es lo que hiciste de él. No tengo nada que ver con este muchacho. No le menciona ni siquiera el nombre. No dice: ah, vino mi hermano Juan. No dice: vino mi hermano tampoco. No dice: vino Juan. Es nada más el señalamiento. ¿Y sabe a qué es semejante esta expresión? ¿Se acuerda usted de la mujer que tú me diste? Me hizo caer. Se le dice Adán a Dios. Adán le dice a Dios: Señor, esta mujer que le diste es la que me ha hecho pecar y me hizo comer. Es librarse de la responsabilidad y echársela a cualquier otro.
Esto es lo mismo que le está diciendo este hijo a este padre. Este es tu hijo. Yo no tengo nada que ver con este hijo. En otras palabras, es lo que tú has criado. Tú creaste a este hijo. Y mire, le está diciendo a este hijo, eres un mal padre. Porque por tu culpa este muchacho es así, de derrochador. Por tu culpa es que él se fue. Tú no le diste suficiente tiempo, no le diste felicidad. A este joven no le importaba que hubiera regresado su hermano. Y resalta lo negativo. Fíjense, la pregunta sería, ¿cómo supo este hermano que el hermano menor había andado con rameras y que había derrochado todo? ¿Cómo lo supo? Él solo llegó y le preguntó a uno de los criados, ¿qué pasa? ¿Cuál es la fiesta? Ah, tu hermano ha venido. Y de repente le dice al papá, tu hijo ha derrochado todo el dinero y ha andado con rameras. Hace resaltar las cosas negativas, el pecado. Y no estoy diciendo, no lo estoy defendiendo, no estoy diciendo, no es cierto, no. ¿Cómo lo supo y por qué fue capaz de, enfrente del papá, de hacerle ver al papá lo que el hijo, lo que el hermano había andado haciendo? Ha malgastado tu dinero, se hizo un bebedor, un alcohólico, se hizo un practicante del sexo ilícito por tu culpa. Él está viniendo aquí y le has dado de lo mío, porque lo que le estás dando es un becerro de los míos. Porque él ya se llevó su parte de la herencia, lo que queda es mío. Le diste el becerro más gordo, le diste lo mejor, le pusiste anillo, le diste ropas finas, de las mismas que tenía él aquí. ¿Por qué se molestó este joven? Se molestó porque ya le estaban quitando parte de su herencia, lo mejor. Este hermano mayor nunca hubiera funcionado como un hermano mayor, de tal manera que pudiera ser ayuda, que pudiera ser protección, que pudiera ser cobertura para su hermano menor. Este hermano mayor jamás hubiera podido confiar en papá. No, si a mí me pasa algo, yo sé que mi hijo mayor va. No, el mayor va a echarlo si a mí me pasa algo. Este hermano mayor nunca inspiró ser alguien en quien se pudiera confiar, de que lo podía cuidar a su hermano menor. Jamás. Hemos visto dos expresiones de lo que dijo este hermano mayor. Este es tu hijo. Este es tu hijo. No soy yo, no tengo nada que ver con este hijo que tú has criado. Y también él pensaba que jamás le había desobedecido. Ahora veamos al papá. Esto es como el papá veía la circunstancia, veía a su hijo menor. El papá lo veía como perdido porque no sabía dónde estaba. Y lo segundo, lo consideraba ya muerto porque no había sabido nada de él. Perdido y muerto. Así se lo dice en Lucas 15:32. Tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. La perspectiva de cómo el papá veía esta situación
no era lo mismo como la veía el hermano mayor. Tenían puntos de vista distintos y era capaz este hijo mayor de discutir con el papá, de decir: papá, estás mal en esto, yo tengo la razón. Estás mal porque estás recibiendo a mi hermano, a tu hijo, lo estás recibiendo con honores, como si viene de graduarse de una universidad. Estás mal, papá, estás mal. Y el papá le podía decir: no me entendés, hijo, no me entendés, no entendés mi sentir, no entendés mi pensar, lleno de amor, comprensión y perdón. El papá veía a este hijo menor, lo veía ya perdido, que ya no sabía nada de él, y además lo veía como que ya nunca más lo voy a ver, está muerto. Se fue porque con todo el dinero que se llevó, pudo haber puesto un negocio y haberse hecho próspero. Si él aprendió de mí, podría haber dicho el papá, de cómo trabajar e invertir y hacer producir el dinero, entonces ya no lo voy a ver. Muerto, perdido. Pero viene el papá y el papá le dice: estaba muerto y ha revivido, ha resucitado, ha vuelto de los muertos. Esto es alegría, le dice. Se había perdido y lo hemos encontrado. Pero el hermano no lo veía así. Fíjese, era la misma realidad, la misma situación. No había mentira en eso, porque el papá no le dice: no, no es cierto, tu hermano no ha andado con ramera, no le dice eso. El papá tampoco le dice a este hijo mayor: no, no es cierto, no lo ha derrochado, lo tiene guardado allá, lo tiene en un banco, está invertido en la bolsa de valores. No, el papá no lo defiende para nada. Es la misma situación que él está aceptando. Pero el papá le dice: está vivo, ha vuelto de la muerte. Pero el hermano lo ve como un derrochador, como un fornicario. La misma realidad vista de puntos de vista diferentes. El punto de vista del hijo y el punto de vista del padre. Es cierto, este hijo estaba perdido, este hijo estaba muerto, es cierto, pero significa que su regreso, el papá le dice: es un milagro cómo ha regresado este hijo. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera gastando el dinero y divirtiéndose a su manera? Pero ha vuelto. El padre estaba tan alegre, tan feliz, que quería que todos llegaran a celebrar con él, aunque no sintieran el gozo. Aquella gente que solo llega a comer y así hay comida, démosle pues. Pero él quería que llegaran, y si aquí vengan, porque mi hijo ha vuelto, estaba muerto, estaba perdido, vengan y regocíjense. Hay suficiente comida para todos. La parábola no concluye diciendo si el hermano mayor entró o no entró. Simplemente queda estampado que el papá le rogó de que entrara, pero no sabemos si entró o no entró. No sabemos tampoco qué le dijo el hermano mayor al hermano menor cuando haya entrado y lo ve, o después de la fiesta. Ya no digamos si entró o no entró el mismo día, pero al día siguiente, a la hora del desayuno, iban a llegar los dos a desayunar con el papá. En el almuerzo, allá en el lugar de trabajo, allá iban a llevar la comida. ¿Qué le pudo haber dicho este hermano mayor? Si, teniendo el contexto de lo que le dijo al papá, ¿qué cree usted que le dijo a su hermano? Se lo acabó.
Y le dijo: sos un derrochador, sos un malgastador, sos un fornicario, sos un bebedor, sos un borracho. Pero eso no lo dice la Biblia. ¿Qué pasó? Sin embargo, el hecho de que haya regresado este hermano menor hizo que saliera de su corazón la realidad que él estaba viviendo. Nadie sabía en la casa lo que pasaba por la mente y el corazón de este hijo mayor. Nadie lo sabía. Y todos lo veían como: es un excelente hijo. Pero ¿qué había en su corazón? Fíjese. Lo que había en el corazón de este hijo era no solo los celos de su hermano menor. Él tenía celos de su hermano menor. Y además, falta de confianza, porque nunca habló con su papá. Nunca le dijo: papá, mira, o papá, mire, regáleme un cabrito para celebrarlo con mis amigos. Nunca tuvo esa confianza. Fíjese, él estaba en la casa, él se congregaba en la iglesia, pero nunca decía nada. Y lo que denota esto es lo falso que él era. Era un falso, había hipocresía en su actitud. Porque lo más probable es que le decía al hermano: ajá, sí, hermanito, ajá, sí, que usted diga, ¿no? Pero lo que realmente había en la intención de su corazón no era nada bueno. Esta situación hizo que este hijo mayor se notara que, si bien es cierto, estaba cerca del papá todos los días, iban a trabajar juntos, él le obedecía, pero su corazón estaba lejos del papá. Es como aquellos hermanos que se congregan, pero nunca tienen esa cercanía con Dios, esa intimidad con el Padre Celestial. Como dice Mateo 15:8, dice: este pueblo de labios, anantillos, apenitas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Allí está cantando. Puede que esté sirviendo incluso, pero su corazón está lejos. Este hijo mayor tenía un alto concepto de sí mismo. No pensaba de sí con cordura, como dice Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No piense de sí mismo: yo soy mejor, yo soy mejor que el hermano fulano, yo soy mejor que la hermana fulana. Fíjese, a nadie se lo dice, porque este hijo mayor a nadie le decía lo que él pensaba, sino que en sí mismo decía: yo soy mejor que mi hermano menor, yo soy mejor que aquel, soy mejor que aquella. En sí mismo, pero Dios lo conocía todo. Este hijo no tenía una relación de padre e hijo. Este hijo tenía una relación de amo a jornalero, de amo a sirviente, y él le obedecía en todo. De patrón, todo lo que decía que había que hacer en la finca, en la hacienda, él lo hacía. Pero como hijo,
y era lo principal. Porque él era el papá y el hijo, no era un empleado. Hermanos, Dios quiere tener una comunión íntima con cada uno de nosotros. Y así como la parábola de la oveja perdida identifica al hijo menor porque se había perdido, la parábola de la moneda perdida en la casa identifica a este hermano mayor. Ahí mismo, en la misma casa, usted, ¿a cuánto no se le ha caído una moneda? Y es la del pan y la de la tortilla, y que tiene que buscarla porque no encuentra más, y porque solo tiene un billete de 50 y necesita esa moneda de 25. La necesita y la busca y le da vuelta. ¡Vos la agarraste!, le dice a los nietos. La parábola de la moneda perdida dentro de la casa identifica a este hermano mayor. Estaba perdido dentro. Pero hermanos, Dios no quiere una comunión religiosa con sus hijos. Él no quiere que usted solo se venga a sentar aquí y está ahí sentado y aplaude y cierra los ojos y se levanta y se sienta. Dios quiere mucho más que eso. Dios quiere mucho mantener esa comunión íntima con cada uno de nosotros. Quiere tener esa comunión no religiosa, sino una comunión verdadera del corazón, para que así podamos no ser nosotros el segundo hijo pródigo, que era el hermano mayor. Estaba alejado del padre, y fíjese, el menor sí regresa, pero el mayor no sabemos qué pasó. ¿Cuántos hijos mayores podemos haber aquí? Cuando hay una oveja que se extravía, todos sabemos, si el hermano ya no viene, sí, que hoy anda con otra señora, pues sí, ya no viene, hoy va a otra iglesia donde no saben la verdad. Pues sí, el hermano le entra, fíjense, sí, pero aquí a veces sentí el mal olor del alcohol, pero ya no viene. Entonces, la oveja perdida que se fue, pero después regresa y perdón, mire, yo, perdón. Pero los otros que están dentro, no se sabe qué pasa. No se sabe si llegan a esa comunión íntima con el Padre, a ser obedientes. El Padre no necesita ir a decirle: Raquel, mira, Raquel, por favor, mira, Raquel, haz esto. Una sola vez la palabra es expuesta y el pueblo responde a la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia. Padre, te damos gracias porque tú eres ese Padre del hijo pródigo, que lo recibe, Señor, después de haber pecado. No importa lo que haya hecho, lo recibe en la casa, lo recibe, lo bañan, lo limpian, lo cambian y amorosamente perdona a ese hijo pródigo, a ese hijo menor, derrochador, fornicario, alcohólico, pero el Padre lo recibe en la casa. El Padre lo recibe, lo abraza y le da un beso, perdonando todas sus faltas, perdonando todas sus iniquidades, limpiándolo, lavándolo, bañándolo y poniéndole ropa limpia y anillo y calzado. Gracias, Padre, porque tú eres ese Padre del hijo pródigo. Señor, pero también te damos gracias por aquellos que quizás somos el hermano mayor.
un pródigo dentro de la iglesia, alejado de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos a todos esos segundos hijos pródigos que estamos en la iglesia pero con un corazón lejos, que nos congregamos pero no de corazón, que te buscamos pero solo cuando te necesitamos. Padre, perdónanos a esos otros hijos pródigos que nos hemos perdido como la moneda en la casa. Estamos perdidos, pero que el Padre la busca. El Padre es quien busca la moneda, porque la moneda no regresa. La moneda no regresa como lo hizo la oveja perdida. Ella sí regresó, pero la moneda ahí sigue sentada, ahí sigue escondida. Señor, en el nombre de Jesús, míranos cuántos habemos acá como esas monedas, con un corazón lejos. Físicamente aquí estamos, Señor, pero nuestro corazón está lejos de ti. Señor, permítenos entonar este canto, pero más que un canto, que sea una oración, que sea una súplica, un ruego de corazón de volvernos a ti, Señor, como el hijo pródigo o como el hermano mayor, pero que volvamos a ti.